Bueno, comienza. ¿Cómo te llamas? Alejandra Beatriz Bustos. ¿Cuántos años tenés? 52 años. ¿Cuántos años tenías cuando Marcelo fue a la guerra? 22 años. ¿En qué parte de Malvin estuvo? Puerto Darwin. ¿En qué parte? ¿Te acordás cómo fue el momento en que se enteraron que iba a la guerra? Sí. Pasaron muchos días, había noticias por la radio, pocas, por la tele. Un día recibimos un telegrama, pero él ya estaba en Malvinas, donde se dirigía mi mamá diciéndole que se encontraba el suelo malvinense, así decía el telegrama, que él estaba muy bien y que nos quedáramos tranquilos, muy poquitas cosas, decía ese telegrama. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste antes de que fuera a Malvinas? Lo vi el 23 de febrero cuando fue incorporado al servicio militar, porque él no vino, él lo incorporaron y no vino más, porque después ya el 2 de abril fue la guerra y de ahí ya partió hacia la guerra. Él se fue de casa por primera vez y no volvió hasta después que terminó la guerra. ¿Cómo lo vivió tu familia? Mi familia, muy triste, todos muy angustiados, bueno, desesperados. ¿Quién le dio la noticia? Él mismo, en ese telegrama, porque no sabíamos nada. Bueno, él le tocó el servicio militar en Chubut, fue incorporado en febrero. Nosotros pensábamos que estaba en Chubut. Cuando recibimos el telegrama es cuando ya estaba en Malvinas, y nos tenemos por él porque las radios decían que estábamos a pie de guerra, pero no decía estamos ya en guerra, a pie de guerra, como que todavía no estaba la guerra totalmente declarada. ¿Se pudieron despedir de él? Nos despedimos de esta forma, no creyendo que iba a una guerra, sino a cumplir con el servicio militar. ¿Recibieron alguna carta de él? Sí, una más después de que nos avisó que se encontraba en Malvinas. Y después, nunca más, hasta que volvió. ¿Ibas a la escuela en esa época? No. ¿Qué sabías o te habían enseñado sobre Malvinas? Muy poquito, casi nada. ¿Cómo vivió el pueblo la noticia de saber que jóvenes de ahí estaban en la guerra? Y muy conmocionados, mucha gente se nos acercaba para pedirnos, ofrecernos su ayuda, digamos, moral, porque de otra forma era lo único que nos podían ofrecer, pero sí muy conmovido, porque bueno, mi mamá estaba muy, muy angustiada, cayó a la cama con crisis de nervio. ¿Te acuerdas qué decían las noticias? Sí, decían que, por ejemplo, escuchábamos la radio todo el día y toda la noche. Te digo la radio porque la televisión pasaba muy poco, la radio noticias muchísimas. Entonces, escuchábamos que a 3 de la mañana se bombardeaban Puerto Darwin, suponete, los ingleses atacaban, todas esas cosas, que había muerto un argentino, bueno, todas cosas que en realidad no sabíamos si eran cierto o no, porque eso se fue sabiendo con el tiempo, ¿no? ¿Qué cosas te contó Marcelo sobre la guerra? Casi nada, casi nada. ¿Te animas a preguntarle? Creo que ahora que ya pasaron 30 años, sí. ¿Por qué? Y porque antes él nos escapaba a la pregunta. Nosotros empezábamos una conversación y él trataba de hablar otra cosa. Hablaba un poquito y ya hablábamos otro tema, dejábamos la guerra o lo que él pasó, así como que él no quería. Hoy está un poco más abierto, por ahí sigue la conversación. ¿Cómo te imaginabas
el reencuentro con él? ¿Cómo me lo imaginaba el día que vino de la guerra? Sí. Bueno, mira, no sabíamos qué hora llegaba. Sabíamos que venía, pero no sabía a qué hora llegaba, porque no sabíamos desde Chubut, porque a él se lo trajo a la base donde él fue incorporado a Chubut. Bueno, no sabíamos si venía de madrugada, de mañana. Llegó una mañana a las 8:30 de la mañana en colectivo Cuarta por Villa María. Bueno, estábamos todos esperándolo, porque en ese tiempo no existían los celulares, nada de eso, entonces no nos comunicábamos. Fue un día que nos dijo, llegué a Chubut y dentro de unos días estaré por allí. Entonces, cuando lo trajeron, lo enviaron hasta Buenos Aires, de Buenos Aires vino a Córdoba, de Córdoba a Villa María, de Villa María acá. Cuando él llegó, siempre nos levantábamos cada mañana esperando que llegara, a qué hora llegaba, cómo venía, y un vecino lo vio que venía por la calle y dice, bueno, ya había pasado, porque en el primer momento él estaba bien fuerte, era como que después, con el correr de los tiempos, fue bajoneándose un poco, cuando tomó conciencia de todo lo que... ¿Cómo fue el reencuentro con él cuando regresó? Y estuvimos todos muy felices, lloramos, llegó muchísimos vecinos, gente, bueno, toda esa mañana, gente constantemente a saludarlo. Bueno, estábamos, ¿te imaginas? Todos como locos, porque volverlo a ver, que parecía, por momentos, durante fue la guerra, pensábamos que no lo íbamos a ver nunca más. ¿Qué pensás de él? Y yo estoy muy orgullosa de él. Él para mí es un héroe, más allá de mi hermano. Es un héroe. Porque bueno, la valentía la tuvo para defender nuestro suelo. Los soldados que fueron a Malvinas son reconocidos como los que lo merecen. Y en estos tiempos, recién ahora sí, hace un par de años que sí. Marcelo me dice que él, que vive en una ciudad grande como Buenos Aires, se da cuenta que hace cosa de 10 años recién están reconocidos y como que se lo merecen. ¿Qué pensás de la idea de recuperar Malvinas y la forma en que se hizo? No fue la mejor forma, usaron la peor, pero bueno, eso es nuestro, pero no sé cuándo vamos a planear bien para recuperar eso, porque esa guerra fue un improvisar que... ¿Qué opinas? ¿Los chicos aprenden mucho o poco sobre Malvinas y lo que pasó? Y no, los chicos no aprenden mucho porque no hay mucho que se sepa que para poder aprender. No pueden trabajar los docentes o quienes quieran enseñarles si no hay noticias, cosas que puedan saber, ni los grandes, ni los que en aquel año estábamos con una edad como para saber todo, no hemos aprendido, no sabemos mucho. ¿Qué cosas dice la gente sobre la guerra de Malvinas y los veteranos de la guerra? ¿Vos qué pensás de eso? Y eso para mí siempre fue injusto, porque si te cuento, mira, Marcelo hace un mes que fue al servicio militar por primera vez, se incorporó al mes y fue a la guerra. Un chico con un mes, mi hermano no sabía usar un rifle, fue a usar un fusil para matar gente, para combatir. Eso tendría que haber sido personas expertas, porque él era inexperto, él y todos sus compañeros tenían solamente 20 años, y mi hermano jamás había usado un arma, y al mes de haber llegado al servicio militar le pusieron en un lugar donde había muchas armas para combatir al enemigo. Eso es algo que
No puede pasar en personas que no están preparadas para ir a una guerra. ¿Qué interés tiene? Simplemente que no hay para llegar a tocar ese tema, porque viste que el 2 de abril, sí, bueno, conmemoramos el Día de la Soberanía y es como que nada más. No se viene un tiempo trayendo para que los chicos sepan, los jóvenes, los más chicos, tal vez si más hubiera cosas, los chicos tendrían más interés, mientras más cosas para aprender y saber, tendrían más interés. En Chubut, él ya lo habían trasladado porque él fue prisionero de guerra, él les habrá dicho, de Puerto Darwin. Bueno, él estuvo en manos de los ingleses hasta que los ingleses lo trasladaron. Cuando lo trasladaron volvió a su base, a Chubut. Y cuando él nos avisó, bueno, que estaba, ya la guerra había terminado y que él estaba salvo, todo eso, bueno, fue algo tremendo, porque siempre durante toda la guerra tuvimos muchísimo miedo que lo mataran, muchísimo miedo, porque él tuvo, bueno, no sé si les conto, pero él en su pozo donde él tenía compañeros, él tuvo compañeros muertos. Entonces, cuando nosotros sabíamos los nombres, una mañana compramos el diario cuando se toma prisionero, ¿no es cierto? Y viene el nombre de un montón de soldados prisioneros, donde viene Marcelo Oscar Bustos, sin identificación. Se decía que cuando no salía identificado era porque lo habían matado, porque no, viste, les ponían un cordón con una chapa con el DNI cuando fueron a la guerra. Se decía que el soldado que no estaba identificado era porque lo habían matado. No te imaginas. Nos agarró una desesperación y cómo hacer y cómo preguntar, y llamábamos a las radios, porque por ahí vos llamabas a esas radios de Buenos Aires o a Córdoba y a lo mejor te tiraban una noticia si podían llegar a algo más o menos, y vos es como que te aliviabas o te entristecías más. Y en el diario venía esto y bueno, me parece que no me acuerdo qué persona se ofreció y ¿querés que preguntemos, que llamemos y todo? No, este soldado está vivo, solamente que perdió en el combate la identificación, la chapa que le ponían con el DNI, la perdió, entonces por eso venía así. No, cuando leímos en la identificación, mi mamá me dice, viste que esto me iba a pasar, me dice, no sabes. Y vos sabés que y eso se comienza, ¿no es cierto?, por los gobernantes, fomentar constantemente. Vos viste que los gobernantes, es como que se olvidaron, no pasa, ni se acuerdan. A lo mejor celebran, por ejemplo, por decirte, viste que ahora hay una fecha por el Día de la Memoria, ¿no es cierto? Este año tuvimos una fecha ya, ¿no es cierto? Creo que va a ser para siempre. Sí. Bueno, yo digo, bueno, eso se trató de implementar, de que todos sepamos que es el día, digo, y esto está bien, el Día de Malvinas, pero más cosas, porque el 2 de abril todos sabemos, el 2 de abril que el día que se inició la guerra.